parezca que las joyas de Zapatero no dan ni para la entrada de un cuarto de ático de Ayuso. Y esto, que es una obviedad, no, lo digo porque mira, hay muchos periodistas que hemos contado lo de la joya de Zapatero, lo hemos puesto en nuestro medio de comunicación, hemos hablado, otros en cambio de los áticos no hablan, y lo digo, las joyas que están valoradas según una tasación, habrá que ver una segunda, en 1.300.000, pues, más, o menos, ¿no? Habrá que esperar a una segunda tasación. Ha tenido casi 2 meses para explicar. Eso que tanto se escandaliza, reitero, no da ni para un cuarto de ático de Ayuso en Chamberí. Y se convierten en el centro del caso Plus Ultra. Entonces, como estás diciendo, si esto se llega a certificar, este origen se llega a certificar en las próximas semanas, esa pieza separada sobre las joyas abierta por el juez Calama de la Audiencia Nacional, se cerraría, no habría caso, lo decías. No hay caso, es que eso va a ocurrir, pero porque es que no debería haber abierto una pieza separada, porque lo primero que debería haber averiguado es el origen de esas joyas. Y lo que ha hecho el juez y lo que ha hecho la UDEF es llenarnos a todos con las fotos de las joyas y de alguna manera tapar el caso Plus Ultra. En lugar de dirigirse a Zapatero primero, ha disparado. Y esto es el problema que tiene nuestra justicia en este país. Dispara primero y pregunta después. Hay más preguntas para ti, Ernesto, porque bueno, hoy se cumplen 18 años. ¿De qué exactamente? Cuéntanos. Bueno, un día como hoy, el 8 de agosto del 2008, el rey de España, Juan Carlos I, recibe una transferencia de $100 millones en su cuenta suiza, una cuenta suiza abierta ex profeso para recibir esos $100 millones de dólares, que equivalen a 64,8 millones de euros de la época. Esa cuenta en el Banc Mirabeau se abre precisamente el 7 de agosto del 2008. Y el 8 de agosto se reciben los 100 millones. ¿Qué pagan esos 100 millones? Pues esto es interesante porque aquí se cruza un poco la historia de Zapatero con la de Juan Carlos I. Lo que paga esos 100 millones de dólares es de alguna manera la labor de prestigio que hace Juan Carlos I en 2007 y sobre todo en 2008 a favor de la monarquía saudí. Esto quiere decir que la monarquía saudí está en una campaña de apertura. El rey Juan Carlos difunde en España la idea de que esto es parecido a la transición española, que hay una apertura democrática y para el rey Abdulaziz esto es fundamental. A tal punto que viaja en el 2007 a Madrid, recibe el Toisón de Oro, las llaves de la ciudad, es decir, el rey de España, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, y el alcalde en esos días de Madrid, en esas fechas de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se vuelcan con él. Esto es una operación de relaciones públicas, pero se repite, curiosamente, en el año 2008, en julio del 2008, con una conferencia internacional del diálogo, donde, digamos, acuden representantes de las religiones, de todas las religiones, fundamentalmente judía, cristiana y musulmana. Y tiene lugar un encuentro que es extraordinario, se pueden ver las fotos y tal. 20 días después del encuentro, el gestor de Juan Carlos I, el señor Arturo Fasana, en Suiza, se dirige a Washington para averiguar qué es lo que pasa en el sentido de que se dice que le van a hacer una transferencia a Juan Carlos I. Efectivamente, viaja a Washington y el embajador saudí en Washington le dice, sí, el rey de Arabia Saudí quiere hacerle un regalo a Juan Carlos I. Y efectivamente pide que se abra una cuenta, se abre una cuenta en el Banc Mirabeau de Ginebra. El origen de las joyas es un regalo que tiene lugar el 19 de junio de 2007 en la propia sede de la Moncloa, en realidad en su domicilio de la Moncloa. Esa noche había una cena
oficial en la Moncloa, pero él recibe en un encuentro privado, es decir, antes de la cena, al rey de Arabia Saudí, y mi información es que le acompaña también el embajador, el diplomático y embajador de Arabia Saudí en España, Saud bin Naif Abdulaziz, que forma parte de la familia real de Abdulaziz. Y en ese encuentro, que es una reunión privada, y que es en la casa de Zapatero en la Moncloa, pues le entrega las joyas como un regalo, y a partir de ahí podéis sacar las conclusiones que queráis. Lo primero es que si efectivamente esto se certifica, y creo que se espera para las próximas semanas una certificación oficial, porque se han tirado todos los, digamos, las líneas en Arabia Saudí para ello, pues evidentemente el caso está archiprescrito, son muchos años, 19 años después, desde el año 2007, y por lo tanto no hay caso. De todas maneras, esto no tiene nada que ver con Plus Ultra. Lo curioso de este caso es que desde el punto de vista penal es en mi opinión, una aberración, porque esto no tiene nada que ver con la investigación que estaba haciendo la UDEF en el caso de la concesión del préstamo de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Se encuentran estas joyas en sus cajas originales, según mi información, en la caja fuerte del despacho personal privado de Zapatero, y de golpe aparece la historia de las joyas como un aspecto central. Esto me recuerda, y es la reedición, porque es un método que es recurrente en España, la historia de los de Ábalos y de Aldama y de Coldo, en el sentido siguiente. El tema central en ese caso es el contrato de mascarillas que consigue Víctor de Aldama y se materializa en la venta de esas mascarillas a distintos organismos. Resulta que este caso queda completamente legalizado según la sentencia del Supremo, la sentencia del caso Coldo, Ábalos y Aldama. Y en realidad lo que pasa es que el tema central lo ocupa Jessica, la amante de Ábalos. ¿Qué relación tiene Jessica con las mascarillas? Cero relación, ninguna. Pero se toma a Jessica como el aspecto central de la sentencia del Supremo. Aquí lo que tenemos en la investigación es que las joyas, que no tienen nada que ver con Plus Ultra, son del año 2007 y eso se certificará. Resulta que ocupan telediarios, periódicos, por países. Y las gestiones que se están haciendo es porque Saud conoce perfectamente el origen, materialmente, físicamente lo conoce. Me dicen que las gestiones se están haciendo y que van a rendir frutos. En cualquier caso, dado que el regalo fue del 19 de junio del 2007, el tema está archiprescrito. Solamente basta demostrar que ese regalo fue un regalo de la monarquía saudí, que fue entregado el 19 de junio del 2007 para mostrar de que no hay delito. O sea, entiendo, Ernesto, que lo que podría suponer esta noticia que publicas tú hoy, que nos estás contando aquí hoy en exclusiva en Malas Lenguas, pero que Zapatero ya estaría trabajando en que eso está absolutamente prescrito por ser del año 2007. Entiendo que públicamente esto la defensa de Zapatero lo va a afrontar de esa manera en la causa que tiene abierta por parte de Calama. En la respuesta a Javier Ruiz, a la entrevista que le realizó Javier Ruiz, él no habló de prescripción, porque no habló en realidad, no hizo ninguna precisión sobre ningún tema. Creo que fue de muy mala gana esa entrevista, de alguna manera sintió que debía darla y por lo tanto no precisó nada. Pero él dijo una cosa, eso ocurrió hace muchos años. Y esto lo que quiere decir es que está prescrito. Pero bueno, yo estoy absolutamente convencido de que está prescrito porque el regalo se hizo en esa reunión privada en la residencia que ocupaba Zapatero en la Moncloa, 19 de junio del 2007. Y Saud bin Naif Abdelaziz es un testigo de cargo. No quiere decirse que va a venir aquí a declarar, pero me da la impresión de que se están haciendo gestiones para que
este hombre, que es digamos, un príncipe muy importante en Arabia Saudí, prácticamente es el príncipe heredero, según la decisión de Salman. O sea, si esta noticia la podrá justificar, no, o sea, puede ser verdad, pero habrá que justificarla delante del juez, claro. Bueno, si hay una certificación oficial de que ese es un regalo, bueno, pues el juez puede viajar a Arabia Saudí. Lo dudo. El fiscal Bertosa intentó viajar a Arabia Saudí cuando investigaba el tren Abel a Meca, o pidió la colaboración de Arabia Saudí. Es sabido en el mundo jurídico internacional que Arabia Saudí no concede, por no conceder, prácticamente no concede extradiciones, y la colaboración judicial es nula. Pero en este caso hay una relación personal, dado que Saúd estuvo como embajador entre el año 2003 y el año 2011. Precisamente en septiembre del 2011, cuando ya dejó de ser embajador, el gobierno de Rodríguez Zapatero firmó un decreto por el cual se le concedió la orden. Ernesto, perdona, pero ¿tú crees que esa transferencia de 100 millones fue probablemente el inicio de todas las pesadillas por las que luego pasó el rey Juan Carlos I? Eso marcó un antes y un después. La transferencia de 100 millones de dólares, que en mi opinión lo que paga es los servicios prestados por Juan Carlos de prestigio de la monarquía saudí en España y en Europa, lo que pagan es eso. El problema consiste en que el rey Juan Carlos piensa hacer una declaración ante Hacienda, pero se da cuenta de que la mitad o un poco más de la mitad de esa donación le corresponde al fisco español, es decir, a la agencia tributaria, y decide defraudar. Aprovecha su condición de rey, es decir, su condición de que goza de la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución, y decide no pagar impuestos. El problema consiste en que, evidentemente, es de un nivel de irresponsabilidad tremenda, porque piensa que nunca se va a conocer. Finalmente esto se va a conocer a raíz de una investigación en Suiza del fiscal especial para casos complejos, Yves Bertosa. Si no, no se hubiera conocido, porque, veréis, todo el mundo habla de los audios de Corina con Villarejo, pero lo que hacen esos audios es engañar. Esos audios no cuentan la verdad, porque Corina va a querer quedar con el dinero y por lo tanto desvía la atención del verdadero propósito por el cual se le paga a Juan Carlos I el dinero. Pero el problema consiste en que una persona como Juan Carlos tenía que haber tributado, tenía que haber pagado la mitad, 35 millones de euros. Incluso hay un debate, Ernesto, sobre si tendría que haber cobrado o no ese dinero, que yo creo que es ya... Agosto es inhábil en la justicia. Muy bien. Agosto es inhábil. Hay muchas versiones, es verdad. Juez peinado seguro. Sí, corrillos, por favor. A ver, Sara. 2 meses. Hay que decir, para quien no lo sepa, que agosto es un mes inhábil en la justicia. Pero lo puedes en cualquier medio de comunicación. Sí, bueno, entiendo que el expresidente del gobierno, que está atravesando un procedimiento judicial, tiene que ir más a un juzgado que a un medio de comunicación. Entiendo eso. Segundo, dio una entrevista en esta casa al periodista Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360 y vino a dar una entrevista que contestó a todas las preguntas. Por cierto, preguntas que no le hacen en Telemadrid a la señora Ayuso. A ver si también respetamos a los compañeros. Tercero, yo me he informado del caso Zapatero, entre otros medios por El Plural, entre otros medios con una línea más progresista, entre otros medios por esta cadena. Otros, yo del ático no he leído ni una cosa en The Objective, ni una. Ni en el debate. ¿Y en Libertad Digital? Bueno, Libertad Digital, ¿qué libertad? Cañas Digital. Pero más allá de esto... Oye, como tengamos que enumerar todos los medios... Claro, es que no me da. Pero yo sí que creo que es importante... Nos tenemos que ir a las 2 de la mañana. Yo creo que es importante una cosa. Zapatero tiene que hacer no solo una defensa comunicativa, si quiere hacerla, tiene que hacer una defensa judicial. Ayuso ahora mismo no está en un procedimiento judicial porque ni siquiera todavía sabemos si se ha admitido a trámite. Por eso las explicaciones tienen que ser en los medios y son explicaciones políticas. El problema es que la defensa de Zapatero no solo es comunicativa, es que además debe ser judicial. ¿Tú crees, Marta? Llevamos muchas tertulias. Yo justificaba. Yo quiero hablar de verdad. Lo que es muy importante. De verdad. Un momento. De verdad, Marta. 2 meses y no sabes de dónde viene. Bueno, pues mientras se espera que Zapatero justifique. Vamos a volver con Ernesto Kaiser. Ernesto, buenas tardes otra vez. Hola, vuelvo a la visita.
Bueno, vamos a recordar las declaraciones de lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con las joyas del expresidente Zapatero. Es que precisamente Ernesto nos tiene preparada una exclusiva sobre el posible origen de estas joyas. No has querido desvelar demasiado todavía de dónde vienen, pero de momento lo que sí sabemos es lo que dijo el expresidente. Vamos a escucharlo. Sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. No voy a decir el país. Ernesto, ¿cuál puede ser el origen de estas joyas? Querido Gonzalo, la clave es un hombre. Se llama Saud bin Naif Abdulaziz. Es de la familia Saud. Quiere decirse que pudo haber sido el actual rey de Arabia Saudí, solo que el rey Abdullah decidió poner en su lugar al actual rey Salman. Y el rey Salman de Arabia Saudí le ha nombrado a Saud bin Naif Abdulaziz el príncipe heredero. Es decir, teóricamente, si no hay una escabechina o un crimen o lo que fuere, será el próximo rey de Arabia Saudí. Este nombre, ¿por qué es importante? Porque él estuvo en el año entre 2003 y 2011 como embajador de Arabia Saudí en Madrid e hizo unas relaciones excelentes con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tienen aproximadamente una edad parecida. Saud es un poco más joven, 62 años, Zapatero tiene 66, y el 19 de junio, que es a lo que voy, el 19 de junio del 2007, en el marco de la visita del rey Abdullah, que fue una visita espectacular a España, que duró 2 días, pero fueron intensísimos, donde se le dio el toisón de oro, donde Alberto Gallardón le dio las llaves de la ciudad de Madrid. Hubo un encuentro que fue el 19 de junio de ese año, 2007, en la Moncloa. Un doble encuentro. Hubo una cena oficial y hubo un encuentro privado en la residencia del presidente de gobierno en la Moncloa. Me dicen que Saud bin Naif Abdulaziz participó y organizó ese encuentro privado. Y en ese encuentro privado donde se le llevaron las cajas con los regalos, con las joyas. 19 de junio del 2007. Las gestiones que se están haciendo en Arabia Saudí son fundamentalmente con Saud bin Naif Abdulaziz, que en este momento, desde que dejó España, es nada menos que el gobernador de la región oriental de Arabia Saudí, que es la más rica en petróleo, próxima a Kuwait, en fronteras con Kuwait y otros países. Y las gestiones que se están haciendo es porque Saud conoce perfectamente el origen, materialmente, físicamente lo conoce. Me dicen que las gestiones se están haciendo y que van a rendir frutos. En cualquier caso, dado que el regalo fue del 19 de junio del 2007, el tema está archiprescrito. Solamente basta demostrar que ese regalo fue un regalo de la monarquía saudí, que fue entregado el 19 de junio del 2007 para mostrar de que no hay delito. O sea, entiendo, Ernesto, que lo que podría suponer esta noticia que publicas tú hoy, que nos estás contando aquí hoy en exclusiva en Malas Lenguas, pero que Zapatero ya estaría trabajando en que eso está absolutamente prescrito por ser del año 2007. Entiendo que públicamente esto la defensa de Zapatero lo va a afrontar de esa manera en la causa que tiene abierta por parte de Calama. En la respuesta a Javier Ruiz, a la entrevista que le realizó Javier Ruiz, él no habló de prescripción, porque no habló en realidad, no hizo ninguna precisión sobre ningún tema. Creo que fue de muy mala gana esa entrevista, de alguna manera sintió que debía darla y por lo tanto no precisó nada. Pero él dijo una cosa, eso ocurrió hace muchos años. Y esto lo que quiere decir es que está prescrito. Pero bueno, yo estoy absolutamente convencido de que está prescrito porque el regalo se hizo en esa reunión privada en la residencia que ocupaba Zapatero en la Moncloa, 19 de junio del 2007. Y Saud bin Naif Abdelaziz es
un testigo de cargo. No quiere decirse que va a venir aquí a declarar, pero me da la impresión de que se están haciendo gestiones para que este hombre, que es un príncipe muy importante en Arabia Saudí, prácticamente es el príncipe heredero, Ernesto, según la decisión de Salman. O sea, si esta noticia la podrá justificar, no, o sea, puede ser verdad, pero habrá que justificarla delante del juez, claro. Bueno, si hay una certificación oficial de que ese es un regalo, bueno, pues el juez puede viajar a Arabia Saudí. Lo dudo. El fiscal Bertosa intentó viajar a Arabia Saudí cuando investigaba el tren a Belameca o pidió la colaboración de Arabia Saudí. Es sabido en el mundo jurídico internacional que Arabia Saudí no concede, por no conceder prácticamente no concede extradiciones y la colaboración judicial es nula. Pero en este caso hay una relación personal, dado que Saúd estuvo como embajador entre el año 2003 y el año 2011. Precisamente en septiembre del 2011, cuando ya dejó de ser embajador, el gobierno de Rodríguez Zapatero firmó un decreto por el cual se le concedió la orden de Isabel la Católica. Novedades en el caso Zapatero tiene que ver con los delitos que se le pueden achacar al expresidente del gobierno precisamente por las joyas que se han encontrado en ese despacho y que están valoradas, ya lo sabemos hoy, en más de 1.300.000 euros. Novedad. Paso muy importante, efectivamente, porque el juez José Luis Calama acaba de abrir una pieza separada en la que se va a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de contrabando y contra la hacienda pública. Todo por esas joyas que se encontraron en su despacho profesional. Considera el juez, por tanto, que puede haber esos dos delitos fiscales, ya que en teoría no se habrían declarado a Hacienda, también delito de contrabando, dos delitos nuevos que se atribuyen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el hallazgo de esas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho profesional. A ver, Alfonso, vamos por partes. Estamos hablando de nuevos delitos, en este caso delito fiscal. Entendemos por la cuantía o la valoración de esas joyas, que son más de 120.000 euros. Por otra parte, contrabando. ¿Contrabando por qué? ¿Porque no se sabe el origen de las joyas o por qué? Efectivamente, porque dice el juez textualmente en el auto que acaba de emitir que ese origen en estos momentos no está justificado. Y ojo, porque cuantifica ya exactamente el valor de esas joyas. Es de 1.323.915 euros. Ese es el valor de esas 103 piezas, 1.323.915 euros. El valor de esas 103 piezas que fueron encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero en la oficina del expresidente del gobierno en la calle Ferran. Recapitulamos, Alfonso, para que nos enteremos todos aquí y en casa. Ahora mismo, ¿de cuántos delitos se acusa al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero? Pues en principio la pieza estaba abierta por los delitos de tráfico de influencias y también blanqueo de capitales, sin perjuicio de que pudiera haber también un delito de integración en organización criminal y otro de falsedad documental. Eso era la pieza principal, pero ahora se acaba de abrir una segunda pieza separada contra José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscales y de contrabando, con lo cual ya serían 6 tipos delictivos distintos los que indiciariamente se atribuirían al expresidente del gobierno. La nulidad que está buscando la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero también afecta a esta parte de las joyas. Es decir, si la nulidad de todo el proceso incluye todo el proceso, incluidas las joyas. Pues podría ser, efectivamente, si el origen de la investigación estaría viciado, podría afectar a todo el procedimiento. Eso es algo que se va a ver si finalmente se pide esa nulidad de las actuaciones, pero es muy importante cómo justifica el juez la apertura de estas nuevas diligencias, porque apunta que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unido a la ausencia de una trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional sobre la posible existencia de una defraudación tributaria relevante. Con lo cual se hace necesario abrir esta pieza separada, imputarle estos nuevos delitos a Zapatero, básicamente porque no está demostrado que declarara esos bienes a Hacienda. Sí, vamos por partes. Oficialmente lo que están diciendo en el Palacio de la Moncloa es que después de esta nueva pieza separada abierta por el juez Calama, ellos siguen manteniendo absolutamente su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero. Y no se salen de ahí, Inés, pero otras fuentes del Gobierno consultadas por La Sexta lo que nos dicen es que toda esta causa es un auténtico disparate, que se va a caer como un castillo
de naipes, que los presuntos delitos fiscales que ha podido cometer José Luis Rodríguez Zapatero, si es que ha traído esas joyas y no están declaradas, esos delitos habrían prescrito, y que el juez da este paso, abre esta pieza separada precisamente para tapar lo que está siendo todo este procedimiento, que está en cuestión su legalidad por el volcado del móvil del principal accionista de Plus Ultra. Un auténtico disparate. Nos dicen que se va a caer como un castillo de naipes. Bueno, la pregunta que nos hacemos es cómo saben estas fuentes del gobierno que esos delitos habrían prescrito cuando no sabemos de cuándo son esas joyas, porque no hay papeles sobre el origen de esas joyas, a no ser que en fuentes de esas mismas fuentes del gobierno sí sepan de dónde son esas joyas o de cuándo son esas joyas, Alfonso. Claro, la única explicación es que José Luis Rodríguez Zapatero haya comunicado al gobierno que esas joyas pues tienen un origen de más de 5 años y que por lo tanto habrían prescrito los delitos fiscales. Lo que quiere saber el juez... Pero ahora mismo el juez no sabe de cuándo son esas Claro, joyas. y por eso le pregunta y le dice que presente la documentación tributaria, la documentación fiscal, de si están declaradas, de qué origen tienen, las facturas, la documentación aduanera, de cómo las introdujo en España. Ahora mismo al juez eso no le consta y por eso ha abierto esa pieza separada por delito de contrabando y delitos fiscales. Si saben que los delitos han prescrito es porque saben que su origen es de 2020 antes, o sea, los años anteriores, los ejercicios anteriores a 2020. Bueno, ya sabemos con lo que cual, fue Calama, entonces. esa información solo puede haber salido de José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentemente conocerá el origen de las joyas que guardaba en su caja fuerte. Hoy contamos la historia de unos pantallazos de móvil. Le seguimos la pista a unos chats de WhatsApp que estaban en el teléfono de un empresario venezolano de viaje en Estados Unidos y que han terminado en un juzgado español dentro de una carpeta donde pone Caso Zapatero. Esta historia empieza hace 5 años y la contamos con Ignacio Escolar. Estamos en el 9 de mayo de 2021. Rodolfo Reyes, que es el principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, intenta entrar en Estados Unidos a través del aeropuerto de Miami, pero es retenido en el control de inmigración. Le retiran el visado para poder entrar en Estados Unidos y acabaría ese mismo día deportado en otro avión con destino a Panamá. Durante las horas en las que está detenido en la aduana, la policía aduanera estadounidense le requisa su teléfono móvil y lo clona. Guarda una copia del contenido íntegro de ese teléfono móvil. Sabemos que esta persona estaría en algún tipo de lista negra de Estados Unidos por su relación con Venezuela. No en busca y captura, porque en caso de que hubiese una investigación penal contra él, lo normal habría sido que cuando llega al aeropuerto no fuese deportado, sino detenido y encarcelado. Estados Unidos define quiénes son sus personas de interés y donde decide, en esos casos, cuando llegan a los aeropuertos, cazarle. Él es un empresario venezolano, muy rico, tenía como para comprarse un 40% de una aerolínea, al que la inteligencia estadounidense relaciona con otras tramas de lavado de dinero de Venezuela del régimen chavista. Y claro, nuestra suposición en la redacción del diario es que estaría en algún tipo de lista negra. Así que al empresario Rodolfo Reyes le vetan la entrada en Estados Unidos, pero Estados Unidos se queda con una copia de su teléfono móvil. Imagínate todas las cosas que puede haber en un teléfono móvil. Hay una que conecta a Rodolfo Reyes con España. En ese clonado del teléfono móvil aparecen muchas conversaciones de WhatsApp, de directivos de la empresa Plus Ultra, de la aerolínea. En esos mensajes, los directivos hablan de todas las gestiones que hicieron para conseguir el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Al igual que muchas otras aerolíneas españolas, Plus Ultra se acogió un rescate, un crédito blando, un crédito que le dio el Estado, la SEPI, para poder salvar esta situación tan tremenda para las aerolíneas que fue la pandemia, porque básicamente tenían que seguir pagando los aviones pero no podían viajar. Y que eso llevó a muchas de ellas a estar en una situación financiera muy tocada. España decidió que había que rescatar a Plus Ultra y en el teléfono móvil de este venezolano, dueño del 40% de Plus Ultra, aparecen las conversaciones que implican a Zapatero, en la que los directivos de Plus Ultra dicen que vamos a follar aunque sea pagando un poquito, donde hablan de nuestro pana Zapatero y donde hablan sobre todo de Julito Martínez, ese empresario amigo de Zapatero, que cobró de Plus Ultra para ayudarle con lobby, entre otras cosas, para conseguir el rescate en ese 2020. Los mensajes se capturan, las conversaciones, el teléfono móvil se clona en 2021, pero no llega a España
hasta el 18 de marzo de 2026. Claro, en estos 5 años la situación geopolítica ha cambiado mucho. Cuando clonan el teléfono de Reyes en Estados Unidos gobernaba Joe Biden, y ahora no solo gobierna Donald Trump, sino que en los últimos meses, concretamente desde finales de febrero, existe un enfrentamiento muy fuerte entre la presidencia de Donald Trump, entre el propio Donald Trump, contra España y contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El momento en el que llegan esos mensajes es pocos días después del discurso de Pedro Sánchez con su no a la guerra de Irán. Sabemos también que el volcado del teléfono llega porque lo ofrece de manera espontánea, según nos cuentan fuentes de la Fiscalía, el departamento en España del Homeland Security, dentro de la Embajada de Estados Unidos, el personal que está en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, asignado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que son estas personas quienes ofrecen a la policía de manera espontánea esos datos comprometidos contra Zapatero. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. Ignacio, esta narración que nos has hecho tiene varios ingredientes llamativos. Lo primero, independientemente de que estemos hablando del caso Zapatero, ¿es legal esto de clonarle el móvil a alguien sin autorización judicial en la frontera? En Estados Unidos, la legislación permite a los agentes de aduanas fiscalizar el teléfono, los dispositivos digitales, las cámaras de foto de cualquier viajero. No hace falta ni siquiera que sea extranjero, puede ser también un estadounidense. Incluso puede también, simplemente con una autorización burocrática, no hace falta que esto pase por un juez, clonar, copiar íntegramente el contenido de sus dispositivos electrónicos, el ordenador portátil, el móvil, la cámara de fotos, todo lo que lleve. Eso es algo que se basa en estos criterios estadounidenses de seguridad nacional. Lo hace un departamento, una suerte de ministerio, que es el Homeland Security, que se ocupa de gestionar las aduanas, que se ocupa de gestionar la respuesta ante los desastres naturales y que lleva también, pues eso, todo el control de todos los aeropuertos en inmigración. Ese departamento, por ejemplo, son también de los que depende el ICE, esta famosa policía casi paramilitar que estuvo persiguiendo a inmigrantes en Estados Unidos por órdenes de Donald Trump. Yo creo que casi todo el mundo que viaje mucho ha tenido una experiencia incómoda, ¿no? En la frontera, en el control de seguridad. A mí concretamente me pasa siempre que voy a Estados Unidos. O sea, siempre me meten en inmigración porque mi nombre debe coincidir con el de alguien que está en alguna lista. Ya luego cuando ven que no soy me dejan seguir, pero ¿me podrían pedir el móvil? ¿Nos podría pasar esto? ¿Nos pueden copiar el móvil así porque sí? Según los datos de la propia Homeland Security, alrededor de 4.000 personas al año se les hace esto que se les hizo a Reyes. Se les detiene en el aeropuerto y se clona su teléfono móvil. Es un porcentaje en realidad muy bajo en relación con todos los viajeros que pasan por los aeropuertos estadounidenses, pero acaba siendo algo que pasa todos los días más de una vez en algún aeropuerto de Estados Unidos. Hay otros casos en los que simplemente se les revisa el celular, pero no se les clona. Ese número de personas es mayor. Pero para hacer el clonado basta con que exista una sospecha por parte de las autoridades aduaneras de que puede haber algún indicio, pues, de tráfico de dinero o algún tema de interés para Estados Unidos y para su seguridad nacional, sospechas de terrorismo. Al final acaba siendo una herramienta legal estadounidense, que es legal en Estados Unidos, para violar algo que en Europa es sagrado, que es el secreto de las comunicaciones. Bueno, vayamos ya al caso Zapatero. Quizá algunos oyentes estén pensando, bueno, si había ahí una lista negra de algún tipo y encima el contenido sirve para perseguir un caso de corrupción en España, pues, ¿dónde está el problema? Sí, este asunto al final es relevante por una cuestión de procedimiento judicial. No todas las pruebas valen en un procedimiento judicial. Y aquí se va a generar un debate, se está generando ya, sobre el origen de estas grabaciones. Si es legal usar en un procedimiento penal en España un clonado de un teléfono que se ha conseguido en Estados Unidos sin orden judicial, sin que un juez autorice romper el secreto de las comunicaciones, que en España es un derecho muy protegido. No se puede hacer alegremente, la policía no lo puede hacer sin una orden de un juez. En el informe policial de la UDEF, donde comunican el hallazgo de estos mensajes del teléfono de Rodolfo Reyes y los indicios que hay contra Zapatero, dicen: en este contexto, en el año 2021, el HSI, el Home Security Investigation, realizó una extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas,
y resultar relevante para sustentar la presentación de cargos penales contra personas en España implicadas en actividades financieras ilícitas, el HCI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España. Repito la última frase, que es la clave. Las autorizaciones necesarias para su uso en un proceso judicial en España. Es decir, según la policía, ya tenían autorización para su uso en un proceso judicial. Sin embargo, el juez Calama, que es el que investiga a Zapatero, esta semana ha decidido mandar una comisión rogatoria a Estados Unidos pidiendo que le aporten legalmente esa prueba para su uso judicial. Hay una contradicción aquí, porque la policía está diciendo que ya cuentan con esas autorizaciones, pero el juez cree que no. Y esto es muy relevante desde el punto de vista legal, primero porque tú tienes que garantizar que las pruebas que tienes y que estás utilizando tienen un origen legal en España. Pero más o menos lo que dice la Unión Europea es que cualquier tribunal, cuando usa una prueba del extranjero, tiene que garantizar primero la trazabilidad de esa prueba, la custodia de esa prueba, cómo se guardó, cómo se obtuvo. Segundo, si su origen es o no es legal. Y tercero, si se puede emplear aquí y cómo ha llegado hasta aquí. Cuando a alguien le clonan un teléfono, hay un protocolo. Hay una serie de datos que se guardan para garantizar que no se ha modificado nada, el momento en el que se obtuvo. Todo eso queda guardado para garantizar que las pruebas son justas en un juicio. Claro, si el juez pide ahora las pruebas por las que decidió en el pasado el auto de imputación contra Zapatero, entramos en una contradicción jurídica, porque no puedes poner por delante el carro de los bueyes. En derecho penal tienes que ir siempre con las pruebas legalizadas antes de dar los siguientes pasos. Tú no puedes ordenar un registro, la intervención de comunicaciones, la imputación de cualquier persona o de un expresidente del gobierno, si no tienes esas pruebas ya legalmente en tu poder para dar ese paso. Y claro, este auto es por un lado un intento de normalizar esa situación anómala en la que estás utilizando unas pruebas que no tenías y al mismo tiempo un reconocimiento de que diste todos esos pasos sin tenerlas legalmente. Pero en este caso, ¿cómo va a garantizar la justicia española que se hizo de manera legal a efectos españoles algo que se obtuvo con algo que en Europa es ilegal? Fíjate que cuando supimos quién era el abogado de Zapatero, leí a alguna gente decir, anda, mira, ha elegido un abogado experto en derecho procesal, ¿no? ¿Puede tener que ver con esto? Fue llamativo porque es un experto en procesal, que es justo ese tipo de detalles. Dentro de las especializaciones del derecho, el ámbito procesal habla del protocolo, de que se cumplan las normas en el protocolo. Yo creo que ha sido más una casualidad, porque este era un abogado que tenía relación previa con Zapatero antes de todo el caso y que además también es experto en penal, no solamente en procesal. Pero desde luego es el abogado más adecuado con lo que conocemos hoy, que es que existe en la causa una semilla de nulidad, algo que tendrá que decidir la justicia si eso no es legal, pero que podría provocar la nulidad. Es algo que, en fin, ya veremos si ocurre, porque también hemos visto que las nulidades son asimétricas. Una de las más famosas de la historia de la jurisprudencia en española fue el caso Naseiro. Fue un caso que implicaba al Partido Popular hasta las cachas, al tesorero del Partido Popular, y que se cerró por un defecto de forma, porque las escuchas iniciales que habían dado origen al caso eran por un procedimiento distinto relacionado con el narcotráfico, donde grabaron a uno que pasaba por allí en las llamadas que implicaba al PP en un caso que acabó siendo de financiación ilegal. Aquello se cerró todo, sin ningún condenado, por un defecto de forma. No sé si en este caso la justicia española va a aplicar un defecto de forma para Zapatero. Ignacio, la última, más allá del caso Zapatero, ¿está la justicia preparada para un mundo donde todo lo que hacemos se registra tecnológicamente, se procesa además ya con herramientas de inteligencia artificial capaces de incluso hacer predicciones estadísticas sobre nuestro comportamiento? ¿Está el sistema de justicia preparado para esto? Yo creo que estamos en un momento un poco especial de la historia, porque nuestra huella digital hace que las fichas policiales que podía tener la policía franquista o la Stasi alemana sea un juego de niños al lado de lo que arrastramos nosotros mismos por propia voluntad al portar a todas partes un teléfono móvil que básicamente consiste en un dispositivo de rastreo permanente y localización permanente ligado a un micrófono y una cámara y a un disco duro donde se guardan todos los datos de cada cosa que hacemos con ese micrófono y con ese dispositivo. Cuando esto se junta con estados, porque esto de clonarte el teléfono no lo hace solo Estados Unidos, también te lo hace Israel, también te lo hace Rusia, también te lo hacen países menos democráticos que Estados Unidos. Si incluso en los países democráticos aceptamos como normalidad que una prueba obtenida de esta manera es legal,
pues se abre un debate interesantísimo. Y luego está el fondo del asunto, porque más allá de las dudas sobre este teléfono y sobre el origen de las pruebas, yo creo que el caso Zapatero sigue teniendo todavía serios agujeros en la verdadera acusación, que es el tráfico de influencias. A Zapatero le están acusando de haber influido para lograr que el gobierno concediera el rescate de Plus Ultra, a pesar de que no era legal, según lo que dice la UDEF. El problema, que esos indicios son las palabras de terceros hablando en un chat de lo que le contaba otra persona, que no era tampoco Zapatero, sino que era uno que sí usaba el nombre de Zapatero, pero que no sabemos hasta qué punto actuaba conchavado con él. Esto, con defecto de forma o sin defecto de forma, sigue siendo todavía muy endeble. Pero como todo proceso penal, una vez que arranca, acaba siendo como poner a alguien agarrado por las piernas, boca abajo, y agitarlo a ver qué cae. Aquí han caído unas joyas. A saber por dónde evoluciona este proceso penal. Desde un punto de vista de los conceptos abstractos de la justicia, esta idea de que a ti te investiguen con un teléfono obtenido sin orden judicial, que se envía a España 5 años después porque casualmente Donald Trump está enfadado con el gobierno español, y que al mismo tiempo acaba derivando en una imputación y en un proceso judicial donde lo único que encuentran es algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pues acaba siendo un poco mosqueante.